un día más compartiendo con ustedes nuestras charlas sobre temas de discipulado. Hoy quería hablarles sobre el discernimiento. En un mundo que cambia tan rápidamente y en medio de una avalancha de ideas y de opiniones, ¿cómo podemos ver claramente lo que está bien y lo que está mal? ¿Dónde podemos encontrar la verdadera sabiduría? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo cuando se habla de moralidad? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Quién lo define? ¿Qué pasa con esas áreas ambiguas donde a muchas personas les cuesta decidir? ¿Por qué hay tanta corrupción en todos los niveles de gobierno sin que nadie haga nada al respecto? ¿Quién decide lo que está bien o mal cuando se trata de sexualidad o de interrumpir voluntariamente la vida durante el embarazo? Estas y otras muchas preguntas preocupan a muchos, pero la Biblia tiene la respuesta que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Dios también ofrece el poder del discernimiento a aquellos que están dispuestos a recibirlo, a entender. En algunos casos es bastante fácil distinguir entre el bien y el mal. Por ejemplo, si hablamos de los terroristas suicidas, sabemos que esos son malos. Si hablamos de ayudar a los pobres y necesitados, entendemos que eso es bueno. Pero en la mayoría de los casos, el decidir entre el bien y el mal se convierte en un juicio bastante subjetivo y que deja mucho margen en áreas problemáticas, especialmente cuando damos nuestra opinión personal. Sin embargo, como les decía, la Biblia nos dice que no siempre somos capaces de discernir entre el bien y el mal cuando decidimos por nosotros mismos, siguiendo nuestros propios estándares de justicia. En Proverbios 14:12 leemos: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Sin embargo, Dios nos advierte firmemente que es muy importante entender esta diferencia. Y el profeta Isaías lo expresa en el capítulo 5, versículo 20, diciendo: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero Dios no dejó a la humanidad en la oscuridad para entender la diferencia entre el bien y el mal. Dios quiere que hagamos una distinción y que podamos elegir lo que es bueno. El rey David escribió en el Salmo 34, versículo 12, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, y agrega en el versículo 14 de este Salmo 34, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Juan también nos enseña cuál debe ser la actitud de los seguidores de Jesucristo. Y en su tercera carta, capítulo 1, versículo 11, escribe: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo define Dios el bien? El apóstol Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Dios también por medio de Moisés le dio a la nación de Israel el siguiente mensaje: ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos que yo te he dado, para que siempre te vaya bien, lo mismo que a tu descendencia, y habrás hecho lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios. Deuteronomio 12:28. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, también reiteró la importancia de guardar los mandamientos
cuando encontrándose con el joven rico, en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículo 17, en la última parte le dice: si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Los 10 mandamientos enumerados en Éxodo capítulo 20 son los fundamentos básicos para hacer lo que Dios define como justo y bueno. Porque Dios nos ama, Él quiere mostrarnos cómo debemos amarlo a Él y a nuestro prójimo de verdad. Los 10 mandamientos nos enseñan cómo hacer esto. Cuando un experto de la ley le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús resumió los 10 mandamientos de esta manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22, 37 y 38. Al observar con más atención, vemos que este mandamiento abarca los primeros 4 de los 10 mandamientos de Éxodo 20, revelando cómo debemos adorar y honrar a Dios. Pero Jesús continuó, y en Mateo 22, 39 le dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar y respetar a nuestro prójimo cubre ahora los últimos 6 de los 10 mandamientos. Y Jesús concluye en el versículo 40 diciendo: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Charles Spurgeon, un famoso predicador, dijo una vez: el discernimiento no es una cuestión de simplemente poder distinguir entre el bien y el mal, sino que es poder explicar la diferencia entre lo bueno y lo que es casi bueno. Cuando usamos los 10 mandamientos como nuestra guía para seguir lo justo y bueno, también seremos capaces de ver más claramente lo que es malo o pecaminoso. Sin embargo, todavía hay ocasiones en que podemos enfrentarnos con áreas ambiguas acerca del bien y del mal. Los seres humanos somos incapaces de determinar los motivos o deseos de los demás. A veces podemos involucrarnos emocionalmente en un tema social o político en el que simplemente no podemos ver la línea absoluta entre el bien y el mal. ¿Qué haremos entonces? Tomemos el ejemplo de Salomón. Después de la muerte de su padre David, Salomón se convertiría en el próximo rey de Israel. Pero él sabía que necesitaba ayuda. Y Dios le preguntó en sueños a Salomón: pídeme lo que quieras. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Salomón respondió en el versículo 7 a 9: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Cómo debían hacer suya esta oración del versículo 9, esta petición del versículo 9, nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores, aquellos que están promulgando las leyes? Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y entre el mal. Oremos por ellos. Cuando no podemos distinguir entre el bien o el mal, cuando no podemos discernir si los motivos de los demás son correctos o incorrectos, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios, como hizo Salomón. En Santiago 1:5 se nos dice que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Dios estaba tan complacido con la respuesta de Salomón que accedió a su petición. Y allí en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, le dice: voy a concederte lo que has pedido. Discernimiento, sabiduría. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Salomón pidió a Dios discernimiento con fe, y vos también podés pedírselo. El discernimiento no es un regalo permanente. Debemos usarlo, o si no, lo perderemos. Después de orar por discernimiento y recibir el Espíritu de Dios, debemos practicar el discernimiento, obedeciendo al Señor. Una vez más, consideremos el ejemplo de Salomón. Inicialmente él tenía sabiduría y discernimiento, pero luego, más tarde, lo perdió cuando permitió que sus deseos personales obstruyeran su juicio y su sabiduría. Si lees el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 4 a 10, podrás enterarte de este pasaje. Salomón perdió su discernimiento. Su corazón se alejó de Dios y practicó el mal, lo que condujo su vida al desastre. Nosotros también debemos seguir obedeciendo para no perder el poder del discernimiento. En Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14, dice que la madurez y el discernimiento son resultados del uso y el ejercicio de la palabra de justicia. El discernimiento no es un regalo permanente, como te decía antes. Debemos usarlo porque de lo contrario lo perderemos. Vos también podés ser parte del maravilloso futuro que Dios tiene preparado. Después de pasar por el proceso del arrepentimiento y bautismo, habiendo recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, deberías desear guardar los mandamientos y seguir el consejo que el apóstol Pedro nos hace en su primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, cuando nos dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien. Que busque la paz y la siga. Apártese del mal y haga el bien. Dios promete la vida eterna a aquellos que estén dispuestos a cambiar su vida de esta manera y a que vivan sabiendo distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y entre lo incorrecto, entre lo que nos hace crecer y lo que nos aparta de la presencia de Dios. Yo espero que esta reflexión te ayude a pedirle a Dios, como lo hizo Salomón, sabiduría y discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre agradar a Dios y entristecerlo. Y espero que lo logres. El Señor te lo dará si se lo pedís de todo corazón. Lo creo. Quiero recordarte que todos los sábados, a partir de las 18 horas y hasta las 21, tenemos reuniones de discipulados en grupos de no más de 20 personas, como lo establece el protocolo actual. Así que serás muy bienvenido, muy bienvenida. Este mismo sábado ya podés venir, mañana. Y recordarte también que los domingos, a partir de las 11 de la mañana, tenemos la escuela bíblica de 11 a 12 del mediodía. Serás muy bienvenido, muy bienvenida a estudiar la palabra del Señor. Trae tu Biblia para que te ayude a compartir la lectura del pasaje que se va a estar estudiando. Y además, otra de las actividades de la iglesia que hace más de 2 años venimos teniendo por gracia de Dios es el comedor comunitario que funciona los días miércoles de 20 a 21 horas. Esos días no vamos a estar cenando en las instalaciones del templo por las razones obvias de la pandemia, sino que estamos entregando viandas con comida y serás muy bienvenido, muy bienvenida para venir a buscarlas
y poder llevarlas a tu casa y cenar junto a los tuyos. Miércoles de 20 a 21 horas. Las instalaciones de nuestra iglesia se encuentran en la calle Salcedo, 4034, 4038 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Que Dios te bendiga y el domingo nos vemos también en el culto que todos los domingos tenemos para honrar y bendecir el nombre de nuestro gran y buen Dios. Dios te bendice.